Bienvenidos a Cambio, la palabra del futuro. El programa en el que te desafiamos a aprender a desaprender. Un programa para abrir nuevas posibilidades de acción. No hablo solo de mí, cuando digo que son, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Bueno, seguimos entonces en vivo, en directo, desde el Congreso, primer Congreso Latinoamericano de Coaching. Vemos ahí toda la gente que está participando. Justo nos pusieron un refrigerio, sí, pero nos pusieron un refrigerio ahí, así que tuvimos que cambiar la escenografía y tuvimos que también cambiar ya en la exposición anterior o en la salida anterior el tema del micrófono, porque no nos estaba tomando todo acá, así que vamos a tener esta conversación en esta ocasión con Daniel Rosales, que es el expositor de la tercera competencia de hoy, del primer Congreso Latinoamericano de Coaching. Y si arrancás ahí a vernos, está saliendo todo esto por Cambio, la palabra del futuro, que es el programa que está transmitiendo en vivo desde este Congreso a partir de Radio Sentidos y Radio Veo, las dos emisoras del grupo Sentidos. Vamos a estar conversando así con el micrófono, así que vamos a compartir el micrófono. Hagamos la seña de tango cuando querramos conversar. Y tengamos cuidado con los cafés porque estamos con cable. Dicho esta generación de contexto que estuvimos hablando recién con Sandra. Un contexto bullicioso tenemos ahora, ¿sí? Dicha estas premisas para generar el contexto adecuado, le damos la bienvenida a Daniel Rosales, que ya estuvo en esta casa, no en esta, sino en el estudio. Darle la bienvenida a Daniel y preguntarle primero ¿cómo le está yendo? ¿Qué está sintiendo en este primer Congreso Latinoamericano de Coaching? Bueno, si estamos hablando de Radio Sentidos, vamos a hablar desde los sentidos. Y vamos a hablar de las emociones. Como decía don Humberto Maturana, el lenguajeo de las emociones es lo que llamamos nuestros sentimientos. Y la verdad que lo único que yo puedo hacer hoy es agradecer este sentir. Me preguntaban recién cómo te sentís vos siendo de los pioneros. Bueno, yo decía, esto nació hace 15 años de una acción declarativa que me surgió desde una inquietud desde mi vieja profesión. Yo soy ingeniero industrial de profesión de base. Y al escuchar, nosotros íbamos a hacer la primera cohorte o camada, digamos, de coaches egresados en el país, y nadie sabía cómo ejercer la profesión, nadie tenía ni idea, porque no existían coaches en el país, más que algunos que habían estudiado y formado en Chile. Y en ese momento dije, ¿por qué no hacer una asociación profesional? Y surgió de ahí, y esto significó que conversara con otra persona, y esa persona con otra, y se reunieron para ver qué era la idea que estaba trayendo Daniel, y con mi compañera Olga Hermano decidimos, ella traía una idea similar y dijimos, vamos a fundar una asociación profesional. Así que fue primero 1, después 2, después 5, después 30 que formamos la asociación civil, y hoy la verdad que humildemente decimos que somos miles. Acá hay más de 1000 personas, más todas las personas del streaming. Así que esto viene creciendo desde un espacio que venimos ofreciendo al mundo quienes defendemos la profesión. No son solo desde este espacio, porque digo, acá hoy nos está viendo gente que no tiene que ver con este mundillo del coaching. O sea, nos está viendo gente que no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista de ser colega. Entonces, no son solamente esas personas que se están enterando lo que está pasando, sino que la posibilidad que estamos teniendo es que la gente que no tiene que ver con este mundo también se empiece a integrar, a ver de qué se trata esto y quizás contagiarse, que esa sería una buena idea. Pero perdón, te sigo, te doy esto. Por supuesto que sí, y te diría de que hoy es mi gran norte desde lo profesional. Es ampliar más y más la demanda del coaching ontológico en Argentina, y esto se está expandiendo y se expande hacia Latinoamérica y se va a expandir hacia el mundo.
A ver, nuestra pretensión es mejorar la calidad de vida de las personas. Y mejorar la calidad de vida de las personas desde, como fue la competencia que presenté, el compromiso de las personas. Y esto marca una diferencia fenomenal respecto a otros estilos de coaching, en primer lugar, u otros ejercicios profesionales, donde los juicios del profesional son los que determinan el rumbo hacia dónde debe ir la persona. Como les dije, yo soy ingeniero industrial de base y me navego en el mundo de las empresas hace 40 años. No hay ninguna empresa que yo haya conocido en 40 años donde la simple pregunta ¿cómo están ustedes en lo comunicacional? No se responda con un lío bárbaro, por no decir al aire alguna otra cosa menos académica. Y hay dos campos que se abren, aquel que viene a dar respuestas acerca de las razones por las cuales en esa empresa no hay buena comunicación, y los coaches ontológicos, que lo que hacemos es orientar y facilitar un camino de aprendizaje, como lo están viviendo en este congreso, que tiene que ver con desarrollar recursos desde el compromiso de ellos. Hay una diferencia abismal entre un consultor que da respuestas y un coach que hace preguntas. Y hay otra diferencia, que es la que estamos presentando, entre el coach que da respuestas o genera preguntas de sus propias respuestas y el coach ontológico, que tiene una formación constructivista, sistémica, ontológica, que lo lleva a desarrollar una práctica profesional centrada más en el coachee que en el mismo. Los coaches ontológicos no presentamos diagnósticos. Otros estilos de profesionales reciben primero que nada, díganos, Rosales, ¿cuál es el diagnóstico? Y los coaches me dicen, pero me piden que haga un diagnóstico. Digo, mira, todo pedido se puede contestar por sí o por no. ¿Qué hace que vos no puedas contestar? Si yo te doy un diagnóstico de lo que a vos te pasa en la empresa, lo estaré haciendo desde mi mirada. Y mi mirada puede ser profundamente rica en términos de experiencia, pero desde ya es absolutamente ignorante en la experiencia en tu organización, con tu equipo, con tu gente, con tus creencias, con tus valores, con tus circunstancias. Entonces, ¿de qué lugar de arrogancia puedo venir yo a decirte a vos cuál es el diagnóstico? Si yo hago un diagnóstico, lo estoy haciendo desde mi propia mirada. Y yo prefiero que el diagnóstico lo hagan ellos, porque no están enfermos. Te iba a preguntar justamente eso. Lo que hace el coach es colaborar en eso, según lo que estábamos hablando, ¿no? Para que ellos puedan determinar cuál es su propio diagnóstico y no dárselo directamente. Absolutamente. Mira, quiero contarles, para mí, lo que es la experiencia, hasta lo que he vivido, más importante de un coach profesional es asistir a una organización para producir un cambio cultural. Y lo digo a todas las personas que me puedan escuchar. Gracias a Dios tengo bastante gente que me escucha dentro del mundo del coaching. Por favor, no se queden con que el coaching es dar un taller o un seminario. No se queden porque eso no es coaching. Coaching es una interacción que surge como un hacer basado en una formación, en un ser. Es una interacción y la interacción se hace a través de la pregunta. Entonces, pregúntenle al empresario qué necesita, pregúntenle dónde están sus dolores, pregúntenles qué es lo que no logran, pregúntenles qué es lo que les pasa. Entonces, en esto de cambio cultural, simplemente para mostrarles como ejemplo, trabajo en una empresa, ya va para 4 años. Me llamaron para que hiciera un taller de comunicación con los mecánicos. Los mecánicos recién recibieron una conversación, primero de taller y después de conversaciones de coaching, el año pasado, en el 2014, porque simplemente de mis preguntas y de los juicios fundamentados en hechos, yo le mostraba los hechos, comencé a trabajar con el directorio. Y recién el año pasado estamos logrando que esta cultura, ¿a qué llamamos cultura? Una cultura que marca el compromiso en hacer que las cosas pasen. ¿Cuál es la cultura, mayoritaria en cualquier organización, sea social, familiar, ni hablar de la política?
ni hablar de la política. Son conversaciones a describir, a explicar o a justificar lo que pasa. ¿Sí? Y nosotros estamos comprometidos a desarrollar culturas en hacer que las cosas pasen. Por lo tanto, yo lo que hago es le pregunto a un empresario, ¿vos qué querés que pase? Miren qué pregunta difícil, no hay que estudiar para eso. Simplemente hay que... Esto que estás diciendo, de que a veces en las organizaciones te dicen, venís a dar un taller o lo anda bien la comunicación, y esto que comentabas de que es un trabajo más continuo, ¿no? No solo una charla, no me va a cambiar la gente, ¿no? O sea, vas a trabajar en el tiempo y en el tiempo vas a lograr esa transformación, ¿no? Sí, justamente haciendo la relación con la competencia que vos hablaste hace un ratito, el tema de escucha activa tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y con el compromiso. ¿Cómo lo relacionás, la competencia, esto que estás diciendo, con la competencia que vos recién mencionaste? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos una diferenciación. Antes de salir al aire me hacían una pregunta respecto a en qué nos diferenciamos de otros tipos de coaching. Y lo que hice yo en la presentación es, a ver, aquel que me habla de la escucha activa, que por favor me defina qué quiere decir. Desde mi español, mi castellano, lo activo define el par de lo pasivo. Entonces, si hay una escucha activa, que alguien por favor me fundamente dónde está la escucha pasiva. Cuando hoy biológicamente las neurociencias vienen en nuestra ayuda para poder fundamentar el juicio de que no es posible escuchar pasivamente. Con lo cual, cuando alguien me dice escucha activa, no me dice nada. Me dice solamente escucha, o me dice escucha del paradigma cartesiano, me dice escucha del programa metafísico, escucha desde la verdad. Entonces escuchar e interpretar, no me dice nada. Esto no genera otra cosa, porque es no ir a una empresa para decir, si vamos a escuchar activamente, vamos a escuchar lo mismo de siempre. Entonces yo le voy a preguntar, decime, ¿qué opinás de tu jefe de fábrica? Y mi jefe de fábrica es un tipo poco comprometido, no sirve para nada, no tiene formación, es una persona que no tiene, qué sé yo, no tiene comunicación con la gente, gracias. Ok. Y él se cree que lo que está diciendo es así. Y yo le digo, simplemente le pregunto, ¿él te dijo que no tiene comunicación con la gente? No. Otro ejemplo. Yo trabajo la temática de liderazgo de hace muchos años en las organizaciones. Lo primero que le pregunto es ¿cuál es el valor que creas para tu gente? ¿Qué se creen que me contesta la gente? Cuando yo le hago esa pregunta, ¿cuál es el valor que creas para tu gente? Todos, 100% de esta muestra que lleva 40 años, 17 de coach y los anteriores como gerente, me contestan lo que ellos creen que generan valor en la gente. Y yo les hago una pregunta absolutamente desestructurante y tonta, si se me permite. Perdón, ¿quién dijo eso? Daniel, en línea con lo que decís, ¿qué opinás del famoso pedido que se le hace a los líderes en las organizaciones de da feedback a tu empleado? Muy importante la pregunta. Da feedback a tu empleado significa dale tus propios juicios. Con lo cual, los juicios, cuando son escuchados de la autoridad, se convierten en declaraciones. El juicio es tanto una acción lingüística descriptiva como generativa. Entonces yo le digo a mi empleado, sos un inútil, ontológicamente estoy creando un inútil. Esa es una escucha irresponsable. Ahora, cuando aprendemos a dar feedback, en las organizaciones donde yo trabajo, el feedback desde el coaching ontológico revoluciona la evaluación de desempeño. ¿En qué consiste? Y consiste en de que la evaluación de desempeño implica de que el jefe tiene que tener conciencia, hacerse responsable, primero, que sus juicios no son verdaderos, sus juicios no son falsos, sus juicios son fundamentados en hechos, para lo cual primero necesita tener un registro de los hechos. En este ejemplo burdo que acabo de decir, ¿cómo hacemos para fundamentar el juicio de inútil? ¿No? La pregunta casi provocadora es, perdón, ¿vos tenés un inútil? Sí, ¿quién es el inútil? Esa es la pregunta que sigue. Yo no hago respuestas. Soy una persona entrenada para preguntar y los tipos me miran como diciendo, ¿qué me estás queriendo decir?
Yo no te estoy queriendo decir nada. Vos me decís que trabajás con un inútil hace 15 años. Ahora pregunto, ¿para qué tenés un inútil? ¿O quién es el inútil? ¿Ah? Entonces, fundamentar un juicio implica respaldar lo que yo digo en términos de hechos y fundamentalmente decir ¿para qué? ¿Para qué estoy diciendo un juicio? ¿Cuál es el futuro que viene después de emitir el juicio? Desde ese lugar se revoluciona la evaluación de desempeño porque el jefe o el supervisor fundamenta sus juicios y al abrir el para qué empieza a generar futuro. Entonces